dígale, no entiendo el primer principio de termodinámica, eso no es así, digamos. Si no lo entienden porque lo leyeron, si lo leyeron es que hay algún punto que oscuro, que sean precisos exactamente en qué es lo que no está claro, entonces lo tratamos de aclarar. Pero, por favor, eviten la pregunta genérica esa, no entiendo el tema del primer principio, no entiendo, entonces tengo que explicar todo el completo desarrollo del apunte, que no es la idea por este medio. Pero después todo lo que insistir en que la peor pregunta es la que no se hace. Si hay una duda real, háganla sin miedo, sin ningún tipo, para eso estamos, para contestar preguntas, y si es necesario hacerlo 3 veces, 4 veces, 5 veces, se hace, no hay limitación de tiempo en ese sentido. Estamos acá y hasta que las velas ardan, o sea, hasta que todos estén con las consultas evacuadas y sin dudas. Y si nos da tiempo, volvemos al tema 1 y 2 si quieren hacer preguntas atrasadas después que terminemos primer principio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. No sé si alguno tiene alguna duda del primer principio, por favor active el micrófono o lo escribe en el chat, así comenzamos a resolver y si es necesario compartimos pantalla, ¿sí? Repito, para los que entraron un poquito ahora más tarde, vamos a ver si hay dudas sobre el primer principio, que era el tema 3, ¿sí? Que está en la guía de estudio. A ver. Profe, disculpe, la teoría que estamos teniendo es recuperar de la vez pasada, pensé que hoy teníamos práctica. No, Francisco, ¿te acordás que la clase pasada habíamos dicho de que la idea era que ustedes escriban las teorías, las consultas teóricas de gases ideales y gases reales, ¿sí? En el foro, y los viernes, si ustedes ven el cronograma, hoy nos toca teoría de primer principio, ¿sí? Así que por favor no dejen de ver el cronograma, que ahí les está marcando la ruta de qué es lo que tenemos todos los días, día a día, ¿sí? Generalmente los viernes siempre tenemos teoría. Hay algunos viernes como tener práctica para adelantar y igualarnos con la teoría, pero los viernes generalmente siempre son de teoría. Bueno, escúchenme, ¿hay dudas o no leyeron el primer principio? O sea, digamos, a ver, ¿quiénes pudieron leer la guía del primer principio? ¿No la leyeron? ¿Sí la leyeron? Y si la leyeron, ¿surgieron dudas? ¿No surgieron dudas? Después vamos, Maximiliano, a gases ideales y gases reales. ¿Pudieron leer o no la guía de estudio del primer principio? Bueno, Francisco no la leyó, está muy bien que sea sincero, veamos quién más. ¿Alguien leyó, no leyó, leyó y no entendió nada? Yo a la mitad, bueno, Gabriel. Yo también, profe, a la mitad. Bueno, y esa mitad que leyeron, ¿qué se entendió? ¿Les surgen dudas? Porque después terminan de leer y seguramente van a poder poner las dudas en el foro, ¿sí? Bueno, habría que ver qué sería la mitad, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿surgieron dudas, chicos, o no del tema teórico este primer principio? Profe, yo tenía una duda con respecto a la gráfica del tema de energía interna en sistema cerrado, cuando hacía como ese tipo de deducción de los caminos y todo eso. Sí. Ahí me confundí un poco. Bueno, ¿querés que la comparta y nos indiques dónde está tu confusión? Bueno, profe. Bueno. ¿En qué gráfico, Santiago? El segundo después de ese. Bueno. Cuando solo aparecen los puntos A, B y C y ya empieza con la fórmula y saca del argumento A. O sea, Ese. ¿Qué no entendés, Santiago? No entendí, la verdad, la deducción. Abajo, después ya casi en la línea 3.11, cuando pone el circulito tachado y solo pone a C, ¿qué representaría? ¿Cómo sacó del argumento A?
O sea, ¿cómo hace el pasaje desde la ecuación 3.10 a la 3.11? Claro. Ajá. Y bueno, fíjate, y vos, no es termodinámica, esto es matemática básica. Si vos tenés una función cualquiera genérica f, fíjate la ecuación 3.10, una función que depende de b y c, y resulta ser igual a esa misma función que depende de los puntos AC y de AB. Es decir, si la función, el lado izquierdo de la ecuación, solo depende del punto B y C, y eso resulta ser igual a una diferencia de una función que depende no solo de B y C, sino también de A, entonces por no ser A argumento de la función BC al lado izquierdo de la ecuación, es imposible que A participe de la forma de la función f. Por lo tanto, necesariamente la función BC, del lado izquierdo de la ecuación 3.10, tiene que ser igual a otra nueva función, que ya no lo llamamos f, sino lo llamamos θ, que solo depende de c, en el caso del primer término, y que solo depende de b, porque tiene que desaparecer el argumento, no puede aparecer argumento a en la función θ, porque eso es igual a una función que solo depende de b y de c. Es análisis matemático, en realidad no es termodinámica, pero nos lleva, la conclusión importante es esa, que esta nueva función BC, que todavía no conocemos la forma, es una diferencia de una nueva función distinta, θ, que solo depende del argumento C y B y no aparece explícitamente el argumento A en la ecuación. No sé si aclaró o empeoró la duda, pero esa es la explicación. Entonces, al llevar la nueva función f a una nueva forma θ, que solo depende de dos puntos independientes, entonces eso hace que ahora la diferencia entre calor y trabajo, que es la función que venimos arrastrando f de bc, es una diferencia de dos funciones, de la misma función aplicada a dos puntos distintos, θ, que justifica que entonces que una diferencia entre calor y trabajo, fíjate que calor y trabajo son funciones de línea, resulta igual a una diferencia de una propiedad. Es decir, la diferencia de dos funciones de línea como calor y trabajo resultan ser igual a una diferencia de una única función de estado, que es la función θ, que le vamos a dar el nombre de energía interna. ¿Quedó claro, Santiago? Sí, profe, más o menos. O sea que A no sería como la variable de la función. No sino... claro, no puede aparecer como argumento en la función, porque si depende de A, entonces el resultado, que es el lado izquierdo f, tendría que aparecer A, f chica tendría que ser función de A, B y C. Claro. Entonces Sí, no puede sí. aparecer A, entonces lo tenés que hacer desaparecer, entonces la función f se transforma en una θ donde desaparece A, y entonces, fíjate, en la ecuación 3.10, f de AC pasa a ser θ de C y A tiene que desaparecer. Y lo mismo, f de AB pasa a ser un θ de B y A no tiene que aparecer. Porque si aparece A, entonces f chica del lado izquierdo tendría que aparecer A en el argumento, necesariamente. Pero la función f con la función θ serían como semejantes, solo que no contarían a A como variable. Exacto, son semejantes, pero la A no aparece como argumento o variable, efectivamente. Bien, sí, entendí, profe. Ahora, gracias. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos? Para los que recién se unen, estamos despejando dudas del tema 3 del primer principio, ¿sí? La idea era que lean la guía de estudio, ¿sí? Y que hagan las dudas pertinentes, las consultas pertinentes para que hoy se las resuelvan. ¿Alguna otra duda del tema del primer principio? Era una guía de 12 páginas, chicos, no era muy larga para que la lean, o sea que creo que el Pero tiempo era... En forma, yo veo que muchos no han leído, algunos han leído parte. En forma general, déjenme, es matemática, si les resulta complicada, es entendible, pero es matemática básica, en el sentido de análisis matemático básico. Lo importante de esto es lo siguiente: en la primera parte, en la primera demostración, lo que habla es un sistema, es una porción del universo que puede intercambiar energía con el resto del universo a través de sus fronteras. En la primera parte, lo que demuestra, todos sabemos,
esa matemática que se hace, es que la diferencia entre calor y trabajo, que son las dos formas que tenemos nosotros de modificar el sistema desde afuera, podemos meterle o sacarle calor, podemos meterle o sacarle trabajo, que es la forma que mantenemos los ingenieros y el mundo físico de modificar sistemas, de intercambiar energía con los sistemas. Entonces, esa diferencia entre calor y trabajo, si bien son tanto el calor como el trabajo son funciones que dependen de la trayectoria, depende por el camino que uno lo haga o cómo haga la transformación, su diferencia, calor menos trabajo, resulta ser igual, por la demostración que está hecha ahí en matemática, a una nueva forma de función, que la llamamos F genérica, que solo depende de los puntos inicial y final. Es decir, a pesar de que Q y W pues, dependen por dónde vaya, terminan resultando su diferencia en algo que no depende del camino, sino depende de dónde arrancó y de dónde terminó. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es la que recién preguntaban, lo que hace ahora es decir, esa diferencia de calor menos trabajo no solo es una función de A y B, sino que resulta ser igual a una diferencia de una función tita C menos tita B. Y eso hace que entonces vamos a hacer aparecer una nueva energía que evidentemente, y esto es clave y quizá ayuda a que lo entiendan, evidentemente tenía que aparecer una nueva forma de energía y este procedimiento matemático lo que ha hecho es demostrar que tiene que existir y esa nueva forma de energía, que la llamamos energía interna, es igual a una energía que depende solo del estado inicial y el estado final, o sea, una función de estado. Y esa diferencia, calor menos trabajo, que son dos funciones de línea que dependen de la trayectoria, resulta ser igual a una diferencia de una función de estado. ¿Por qué digo que tenía que aparecer? Porque ustedes supongan, cualquiera sea el sistema que uno elija, uno puede pensar que si tenemos, para transformar ese sistema, tenemos como herramienta agregarle calor o quitarle calor, agregarle trabajo o quitarle trabajo. Yo podría claramente pensar, decir, bueno, yo le entrego, supongan un gas que está encerrado en un dispositivo de pistón dentro de un cilindro. Tengo ese gas confinado en el pistón cilindro. Si yo le entrego calor, le pongo un mechero abajo al gas y lo caliento, yo le estoy entregando calor. Entonces, uno podría pensar que si ese gas se va calentando, empieza a aumentar su temperatura, empieza a aumentar su presión por efecto de asimilar energía, de recibir energía, ese gas va a tender a expandirse. Entonces, si yo lo dejo libre al pistón, entonces el pistón va a subir hacia arriba porque el gas está calentándose, está aumentando su presión. Entonces, toda la energía que recibe en forma de calor la transforma en trabajo empujando el pistón. Entonces, uno podría pensar, bueno, claro, yo modifico el sistema porque le entrego calor y ese gas entonces me produce trabajo. Todo el calor que le entregué lo transforma en trabajo. Entonces, no hay duda de que todo lo que le agregué lo usó en transformarse en trabajo. Perfecto, eso podría uno pensarlo. Pero ¿qué pasa si a ese mismo dispositivo yo le pongo una traba de forma tal que el pistón no se mueva? Y yo lo caliento, hago exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? La energía que le entregué es exactamente la misma que antes. Pero ahora el pistón no se pudo mover. ¿Por qué? Porque le puse una traba mecánica que no lo deja moverse. Entonces, y no observo absolutamente, por supuesto, no se mueve el gas, no se mueve el pistón, entonces no produce trabajo. Entonces, toda la energía que le entregué como calor, el sistema lo recibió. ¿Y a dónde fue a parar? ¿Qué se hizo esa energía de calor? Como el primer principio dice que no se destruye la energía, de alguna manera tiene que haber ido a parar a algún lado. Entonces, toda esa energía que le entregué como forma de calor, el sistema la absorbió, lo recibió y de alguna manera la acumuló internamente. Por eso le llamamos energía interna. Y tiene que aparecer esa energía interna. Porque si no fuese así, entonces no se cumpliría que la energía es una constante en el universo y una cosa que solo puede cambiar de forma, pero no se genera ni se destruye. Entonces, si está claro entonces que yo le entregué energía en forma de calor y no la pudo ejecutar en forma de trabajo, la tiene que haber recibido de alguna manera adentro del sistema. Por eso a esa manera la llamamos, no sabemos exactamente de qué se trata, no crean que está perfectamente definido qué es. Sabemos que la recibió, pero no sabemos cómo está. Y entonces, como no sabemos cómo está, le llamamos, hay algo ahí adentro que se llama energía y como es interna, le llamamos energía interna y todo el calor que yo le meto, el sistema lo recibe y lo acumula como energía interna. Ese es el objetivo de estas dos demostraciones matemáticas que pueden parecer complejas, pero el resultado, lo que importa es eso, que usted sea claro. La diferencia entre calor y trabajo que yo le agrego al sistema se puede transformar o se debe transformar en la diferencia de algo que llamamos energía interna. Y eso permite que se mantenga la igualdad o que la energía total del
sistema del universo permanezcan constantes. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, Sí. Sí, Judith. este primer principio para sistema cerrado es solo válido para procesos reversibles, ¿no? Es una muy buena pregunta. El primer principio vale siempre para cualquiera sea el proceso, reversible o irreversible, no hay diferencia. Es decir, la energía, que es lo que existe, y nosotros estamos inmersos en un mundo que se constituye básicamente de energía en distintas formas, es constante. Y las transformaciones que ocurren adentro pueden ser de distintos tipos, reversibles o irreversibles. Cuidado, las transformaciones reversibles no existen, son un modelo, son algo a lo que usamos para entender, para poder calcular, para poder usar una igualdad en la ecuación. Pero no existen como tal, o sea, es un modelito. Todas las transformaciones del universo que existen momento a momento, que están existiendo en este momento, son transformaciones irreversibles. Por lo tanto, el primer principio se cumple para transformaciones irreversibles, porque son las únicas que existen en la realidad. Por supuesto, para el modelito ideal de transformaciones irreversibles también se cumple el primer principio de la termodinámica. Es decir, la energía es constante y se va transformando en sus distintas formas, pero no se genera ni se destruye en el universo. ¿Eso lo puedo aplicar a un sistema que es una porción del universo? No. En un sistema yo puedo incrementar la energía de un sistema, porque incrementé la energía de la porción del universo que elegí como sistema. Por supuesto, supongamos que yo incremento la energía de un sistema en 10 unidades de energía. La energía del medio ambiente, que es lo que resta para formar el universo, va a ser menos 10, de forma tal que cuando yo sume las dos, el cambio de energía sea 10 más menos 10, va a ser 0 el cambio de energía, la energía va a ser constante del universo. O sea que no podemos tomar al universo como un sistema. Absolutamente que sí. Si vos considerás el universo como un sistema, ¿qué queda para medio ambiente? Si vos decís, yo voy a analizar todo el universo, y el universo es todo lo que existe, ¿qué hay de medio ambiente? Nada. Pues ya en mi sistema estoy analizando todo lo que existe. Por lo cual no hay medio ambiente. Entonces el universo es un sistema aislado. No puede intercambiar ni materia ni energía con el medio ambiente porque no hay medio ambiente. No hay nada afuera del universo. Yo puedo elegir el universo como un sistema, claro que sí. Y es el sistema más grande que puedo elegir, por supuesto. ¿Está claro, Judith? Sí, profe, gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, del primer principio? Bueno, si no hay otras dudas, la idea va a ser esta, que por favor, porque tampoco hay dudas de gases ideales y gases reales en el foro, comiencen a utilizar el foro, ¿sí? Es muy útil para ustedes y es uno de los pocos canales que tenemos para comunicarnos. Así que por favor, cuando terminen de leer la guía de estudio, hagan las consultas pertinentes, porque este es un tema muy conceptual. Como dice Pablo, como dice el ingeniero Lurralde, es muy conceptual, ¿sí? Van a ver que la práctica es muy sencilla, pero conceptualmente es muy amplio y tiene cosas pocas, pero muy conceptuales, entonces es importante que las entiendan totalmente, ¿sí? Bueno, si quieren, vamos a ir a ver si tienen dudas de gases ideales y gases reales, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Antes de ir a eso en forma general, porque veo que están haciendo pocas preguntas, no sé si están tímidos o qué les pasa, pero o no tienen dudas, sería la otra posibilidad, pero resulta extraño que no haya duda. La energía es constante, ese es el primero, principal. La energía del universo es constante, no es la energía de un sistema. Eso es clave que ustedes lo tengan claro, porque a veces es capcioso y entonces en un examen uno puede preguntarle, ¿la energía de un sistema es constante por el primer principio? Y si dicen que sí, es claramente un error conceptual. Si la energía de cada sistema fuese constante, no habría transformaciones posibles, no cambiaría nada. Entonces, la energía de un sistema
sistema no tiene que ser constante. Lo que es constante es la energía total del universo, lo que está creado, donde estamos metidos, donde Dios nos creó, es puso a través de entrega de calor y o trabajo las propiedades de un sistema porque es capaz de recibir o absorber energía. Sí, y entonces está modificando su estado y está recibiendo y cambiando su energía. Entonces, un sistema puede cambiar. Es fundamental que ustedes lo tengan claro. Lo que es constante es la energía de todo el universo. Ahora, si yo en el caso, como preguntó Judith, elijo el universo, que sería una en un millón o en infinitas posibilidades, o sea, voy a analizar todo lo que existe. Como no hay nada afuera, no puedo intercambiar energía ni nada de afuera, porque no hay afuera. Entonces, en ese caso, la energía de ese sistema, universo, es constante. Bien. En los sistemas cerrados o abiertos hay dos ecuaciones que son los cálculos de energía que permiten, ponemos todos los términos de la manera que entendemos se manifiesta la energía que puede intercambiar, y entonces en cada ecuación, sea cerrado o abierto, que son dos ecuaciones diferentes pero similares, uno tiene que ser capaz hay cerca de 5 términos: energía mecánica, energía cinética potencial, energía interna, calor y trabajo. Uno tiene que ir para cada caso simplificando esa ecuación, porque si no simplifica nada y todo es desconocido, no puedo resolver la ecuación, eso es claro. Entonces, siempre tengo que dejar, si son 4 términos, tengo que conocer 3 para despejar el otro y conocerlo. Entonces, uno puede hacer cálculos de este tipo, habiendo 5 términos, conozco 4 o elimino alguno de ellos. Entonces, ahí es donde aplica el concepto. En ciertos sistemas uno puede decir, bueno, para este sistema voy a suponer que el cambio de energía cinética es 0 o despreciable, y lo elimino. Entonces uno puede ir eliminando términos. Entonces usted tiene que tener claro conocimiento para cada sistema qué es lo que es constante, lo puedo eliminar y no hay cambio, y despreciarlo, y de esa manera ir reduciendo términos hasta encontrar un término despejado en función de otro que conozco y calcularlo. De eso se trata el primer principio, y el trabajo práctico que van a hacer es exactamente sobre eso, ¿no? Tanto para sistemas cerrados como para sistemas abiertos. Sí, es importante que ustedes logren identificar cuál es la ecuación matemática, la expresión matemática para el primer principio en sistemas cerrados y en sistemas abiertos, que son equivalentes pero son diferentes dependiendo si estamos hablando de un sistema cerrado o un sistema abierto. Como dice Pablo, en el práctico, dependiendo de los diferentes problemas que se nos presenten, vamos a ir simplificando esta ecuación y vamos a ir resolviendo diferentes cálculos. ¿Sí? Es importante que ustedes, cuando lean la guía, también se pregunten por qué es así, cómo es la forma diferencial del primer principio, la expresión matemática, cómo pasa la forma integrada, ¿sí? ¿Por qué aparece un delta cuando es energía interna? ¿Por qué no aparece un delta cuando es calor y trabajo? Todas esas preguntas ustedes vayan haciéndose y las tienen que ya ser capaces de contestar, ¿sí? Porque está toda la información en la guía de estudio y en los libros que se les proporciona. Si no está claro, hacen la consulta en el foro, pero bueno, ya comencemos a leer con cierto... Te das cuenta que tiene una base muy grande en matemática, en física, química, entonces ya leamos con ojos críticos las guías de estudio y vamos a ir uniendo conocimientos, recuperando conocimientos de las materias anteriores. Vamos a ver que no va a ser tan difícil, ¿sí? No sé si querés agregar algo más, Pablo, del primer principio. No del primer principio, pero bueno, como no tuve oportunidad el viernes pasado porque se cortó, yo siempre en la primera clase les digo, les recomiendo cosas, tómenlo como un consejo, no como una obligación, ni mucho menos, ni una impertinencia mía, pero traten de estudiar de a 2 o 3. No estudien solos termodinámica, porque es muy conceptual la materia. Ya lo están viendo, el primer tema importante, que es el primer principio, ya empiezan ecuaciones que empiezan a complicarles la vida. Y es bueno que sean 2 o 3, más de 3 no, porque ya es multitud y no nos resulta conveniente. 2, ideal, 3 también es válido. Pero, ¿por qué? Porque uno tiende a ver las cosas siempre de la misma manera. Entonces ustedes leen el apunte y lo ven de una manera y lo vuelven a leer y lo vuelven a ver y creen que lo entendieron. Y a veces no se hacen preguntas claves, como dijo recién Emilio, de por qué un delta, por qué una diferencia de funciones, porque a veces una función, la integral es una función y no una diferencia de funciones. Y esas son conceptos, son razones que hay que planteárselos por qué se dan de esa manera y son conceptuales. Entonces, a veces uno no las ve y si uno está estudiando con otro compañero, la ve distinta y se discute y es mucho más positivo. O sea, es recomendación, es bueno, y la estadística me dice durante
ya tengo más de 30 años de dar termodinámica, de que los resultados son mejores cuando estudian de a 2 o 3 y no individualmente. Muchas veces nos hemos encontrado con exámenes donde hay chicos que estudiaron, pero claro, al tener una monovisión, no se han planteado ciertas cosas y que en el examen saltan y no aprueban porque les faltó un análisis, una discusión de ese tipo. Así que ahora que estamos empezando, tomen ese recaudo en lo posible, si lo pueden hacer, y a pesar ahora de la pandemia complica todo, pero bueno, virtualmente también se puede juntar de 2 o 3 y hacerlo de esa manera, y es muy enriquecedor y muy favorable y positivo para la estadística de las personas que aprueban o no aprueban la materia. Sí, es así como dice Pablo. A ver, profesor, si puede explicar la relación trabajo de circulación igual a trabajo de flujo más trabajo de expansión, especialmente qué se diferencia el trabajo de circulación y el trabajo de flujo. Sí, como no sé dónde está la ecuación, mírenla, por favor, para que vean que está preguntando. Pero el trabajo de flujo es la energía que gasta el fluido para pasar de un punto a otro. Siempre que un fluido, sea gas, sea líquido, fluye, o sea, cambia su posición física en un determinado sistema, gasta parte de la energía en pasar del estado inicial al estado final. El caso más simple de ver y más entendible para ustedes que están recién empezando los sistemas de ingeniería es una manguera. Cuando yo conecto una manguera a una canilla y abro la canilla, el agua circula por la manguera y sale por la punta de la manguera, por supuesto. Pero hagan la prueba y pongan una manguera de 1 pulgada o una manguera de 1/4 de pulgada y van a ver la diferencia. Con la misma canilla abierta al máximo, sale más o menos agua, porque hay más o menos resistencia. El agua para circular y por la manguera tiene que atravesar y vencer toda la fuerza de fricción que se da entre el fluido y el cuerpo de la manguera. Esa energía que el fluido necesita para circular y pasar de la canilla hasta la punta de la manguera, eso se conoce como el trabajo de flujo, que resulta, ustedes van a ver ahí en la parte matemática del apunte, que resulta ser igual a la diferencia de PV, P2V2 menos P1V1, P1V1 menos P2V2, como quieran verlo, es diferente. Es la diferencia del producto presión-volumen entre el estado inicial y el estado final. Y entonces es energía, el producto P por V es una forma de energía, entonces es energía gastada que el sistema el agua tuvo que entregar y perder para... Y eso es tan así que pues, les puede pasar si ustedes extienden, por supuesto, la resistencia o la fricción es proporcional a la longitud de la manguera. Si yo uso una manguera de 2 metros, se sale un cierto chorro de agua. Pero si yo uso una manguera de 200 metros, imagínense, 200 metros, puede ser que no salga agua del otro lado de la canilla, porque ya la energía que tiene el agua, que es la energía de presión que tiene el agua inicialmente, no es suficiente para vencer todas las restricciones, toda la fricción, y entonces no sale, por más que yo abra la canilla y la punta de la manguera esté abierta, no va a salir agua, va a salir gotas, un hilito. Eso es porque ha gastado tanto de su energía original que ya no le da para seguir avanzando y no avanza y no sale. Entonces, esa es una clara demostración y fácil de ver en sus casas, de comparar los flujos, la cantidad de agua que sale, que hay una cierta energía que se gasta para circular, esa energía se llama trabajo de flujo. Adicional a eso, si hay un cambio de sección, hay una expansión, supongan uno pone una manguera y pone un reductor o un expansor, vale del mismo sentido, hay un trabajo de expansión porque cambia ahí el volumen específico del fluido, y en ese caso hay un trabajo que llamamos de expansión. Entonces, a la suma total de toda la energía gastada para expandirse o contraerse, que es trabajo de expansión, la integral de P diferencial de B, más el trabajo de flujo, que es P1V1 menos P2V2, eso resulta en lo que llamamos trabajo total de circulación, que considera los dos términos, la energía gastada para fluir más la energía gastada para expandirse o contraerse, ganada para contraerse. ¿Está claro, Jesús? Bueno, buenísimo. Bueno, ¿hay alguna otra duda, chicos, de primer principio? Bueno, si quieren, podemos resolver, si quedaron algunas dudas pendientes, gases ideales y gases reales, sobre todo me importa la parte más de gases reales, que es lo que vamos a ver el lunes en el práctico.
No sé si tienen dudas, si quedaron dudas las que habían preparado para el viernes pasado, ¿sí? Profe, Sí, Owen. a mí me había quedado una duda sobre la ley de estados correspondientes. O sea, teníamos una parte que nos decía que nos decían que dos sustancias tienen las mismas variables reducidas iguales. O sea, lo que a mí me quedaba duda es que si también tienen las mismas propiedades críticas. No. Dos sistemas, si son dos sistemas diferentes, dos fluidos diferentes, cada fluido tiene propiedades críticas diferenciales, o sea, distintivas. O sea, cada fluido tiene una propiedad crítica que no tiene nada que ver con la de otro fluido. Y propiedades críticas son la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica. Entonces puede pasar que vos tengas, lo más normal, suponete, el aire. El aire está formado por nitrógeno y oxígeno en su gran mayoría. Sí, hay otros gases menores, pero entre los dos vamos a suponer, modelo simplificativo, que el aire solo está formado por nitrógeno y oxígeno. El aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. O sea, el aire ambiente está a una presión de una atmósfera, un bar, y está a temperatura ambiente, supongamos 25 grados centígrados. ¿Sí? El nitrógeno y el oxígeno tienen propiedades críticas distintas. Entonces, los dos gases mezclados en la misma condición física, ambiente, una atmósfera y 25 grados centígrados, si vos dividís ese valor de propiedades físicas, presión y temperatura, por sus respectivos valores críticos, como los valores críticos son distintos, las variables reducidas del nitrógeno y del oxígeno en el aire que vos respirás son distintas, son valores distintas, ¿correcto? Entonces tienen comportamientos distintos. Ahora, puede darse la posibilidad, ahora comparando al revés, dos gases que están en condiciones físicas distintas, diferentes. Ejemplo, creo que hay en el apunte, bueno, pero vale un gas A, que está a una presión de una atmósfera y 25 grados centígrados, como el aire, en condición ambiente. Y un gas B distinto, diferente, que tiene una propiedad física real distinta. Está a 10 bar y está a 180 grados centígrados. Un gas mucho más caliente y mucho más comprimido, ¿correcto? Sin embargo, vos al dividir por las presiones, por los valores críticos, se puede dar la casualidad, y se da en muchos casos, que al dividir por diferentes valores de presiones y temperaturas críticas, las temperaturas y presiones reducidas resulten iguales, una casualidad, resultan iguales. En ese caso, se dice que esos dos gases, que son dos gases diferentes y están en condiciones físicas totalmente diferentes, están en la misma condición reducida. Y esos dos estados se los conoce como estados correspondientes. El gas A y el gas B están en estados correspondientes porque tienen las mismas variables reducidas. Y que tengan las mismas variables reducidas significa, como consecuencia, que tienen la misma desviación de la idealidad, tienen el mismo factor Z, que es el factor que desvía la idealidad para gases reales. Entonces, hace que los dos tengan el mismo comportamiento, digamos, en variables reducidas, y por lo tanto van a tener el mismo valor, van a coincidir en un punto en el diagrama de presiones reducidas y temperaturas reducidas, y el valor de Z va a ser el mismo, y entonces los dos se comportan de la misma manera, a pesar de ser físicamente en condiciones totalmente distintas, y a pesar de ser dos gases totalmente distintos, se comportan como si tuviesen los dos en las mismas condiciones. Bien, bien. Eso es porque, o sea, todas las sustancias siempre tienen propiedades críticas diferentes, ¿no? Todas, exactamente. Cada una de las sustancias, de los gases que se conocen, que son más de 500 gases, cada uno de ellos tiene una presión, una temperatura y un volumen críticos diferentes, característicos de cada uno. Muchas gracias, profesor. Ahí hay una pregunta, Pablo, que dice, profe, si un gas ideal se calienta a presión constante, ¿cómo se relaciona el calor que entra y la variación de la energía interna? Bueno, si el gas se calienta a presión constante, ¿dijiste? Sí, a presión constante. Sí. O sea, si está a presión constante, el gas no se está expandiendo ni se está contrayendo. Está en una línea, en un diagrama PV, una línea horizontal, ¿correcto?
Entonces, si vos le estás entregando energía en forma de calor, estás calentándolo el gas, ¿qué es lo que va a pasar? El gas no se puede... Normalmente, si yo a un gas lo caliento, tiende a aumentar su temperatura y tiende a aumentar su presión si está confinado, el volumen es fijo del recipiente. En este caso no es así porque no lo dejo aumentar la presión, está a presión constante. Entonces, en este caso está libre en contacto con la atmósfera, entonces al estar en contacto con la atmósfera no incrementa y sigue siempre en contacto reversible con la atmósfera, con la presión externa, entonces no hay cambio de presión. Entonces, en ese caso lo que va a ocurrir es que va a aumentar su temperatura y va a aumentar su volumen. Entonces, el volumen, al aumentar la temperatura por la ley de Gay-Lussac, aumenta el volumen, entonces el sistema se va a expandir, va a crecer en su volumen a presión constante. Y por supuesto, si la temperatura, incremento de la temperatura, está recibiendo energía en forma de calor y lo está transformando, lo está recibiendo parte de la energía que le puse de calor, parte de la energía que le puse como calor, la produjo, la transformó, la asimiló en forma de trabajo, ¿sí? Porque aumentó su volumen. Y por otra parte, quizás no el 100% de la energía que le entregué como calor fue a producir trabajo, eso lo podés calcular porque ahí tenés valores de presiones y volúmenes iniciales y finales, se puede calcular. Entonces la diferencia la acumuló como energía interna. Igual eso, Male, seguramente lo vamos a terminar de entender cuando hagamos los cálculos, ¿sí? Vamos a ver los diferentes tipos de transformaciones, vamos a ir viendo qué pasa con el calor o con la energía interna, que acaba de aumentar, porque vamos a aumentar la temperatura, ¿sí? En el caso de las diferentes transformaciones, isóbaras, isócoras, ¿sí? Pero bueno, espero que haya quedado claro. ¿Quedó claro? Oh, sí, profe, bueno, buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda de gases ideales y gases reales. Hola, profe. Sí, Owen. Explicar algo sobre qué era la temperatura de Boyle, eso tampoco no me quedó claro. La temperatura de Boyle es una temperatura característica de cada gas. Cuando ustedes han visto ya en el apunte que tenemos tres formas de corregir el comportamiento de gases reales. Un gas real no se comporta como un gas ideal. Entonces, lo que uno hace es tratar de encontrar ecuaciones que permitan calcular cómo se va a comportar un gas en la realidad, en la verdad, en el mundo físico. Eso es, entonces, los tres métodos que tenemos son el método primero de las ecuaciones de estado, que es calcular, conociendo los coeficientes de las ecuaciones de estado, modificar el comportamiento de un gas ideal y dar el comportamiento más próximo a la realidad para poder predecir qué va a pasar con ese gas. El otro método es el método de la carta generalizado del Z, utilizando las variables reducidas que ya vimos, entonces poder determinar el Z, que es el culpable de todas las deviaciones, y entonces es fácil echarle la culpa a Z, y entonces conocido Z, ya corrijo el comportamiento del gas real para obtener cuál va a ser el comportamiento en presiones y volúmenes de ese gas real cuando le agregue o le entregue energía. Y el tercer método es el método de las ecuaciones viriales, que son similares a las ecuaciones de estado, nada más que las ecuaciones de estado son más empíricas, son más experimentales. Las ecuaciones viriales tienen contenido teórico mayor que el de las ecuaciones de estado. Las ecuaciones viriales son desarrollos en serie a través de un punto. O sea, ustedes han visto en análisis matemático desarrollo en serie alrededor de un punto. Bueno, se hace eso y entonces se pone ecuaciones en función de presión, volumen o temperatura, cualquier arreglo de propiedades en función de desarrollo de un punto. Cuando uno hace eso en una ecuación virial, el producto P por B, en función del desarrollo virial a 1 más una función de primer coeficiente virial, segundo coeficiente virial, tercer coeficiente virial, y vos está en el apunte, miralo, desarrollás el término, el conjunto P por B sobre T o P por B, cualquiera de ellos dos, en función de la presión, y lo desarrollás en el primer término, el primer coeficiente virial va a ser, por supuesto, si es P por B sobre RT, en el caso particular de ese desarrollo, tiene que ser el primer coeficiente virial igual a Z o igual a 1 si es el sistema ideal, más una serie de términos, segundo término virial, etcétera, que son funciones de la temperatura. Cuando vos truncás en el segundo coeficiente virial y te queda una ecuación, P por B sobre RT igual a
1 o Z más el segundo cociente virial, vos podés buscar el valor del cociente virial segundo para que ese término sea igual a menos Z o igual a menos 1, con lo cual el producto P por V sobre T queda igual a 0, que entonces compensada la ecuación, y entonces para ese valor de la temperatura, el conjunto P por V sobre T que estaba desarrollando va a ser igual a 1, o sea, va a ser comportamiento ideal. Entonces, cada gas real tiene una temperatura característica que llamamos temperatura Boyle, que es el segundo cociente virial. Cuando resolvés la ecuación del segundo cociente virial igualado a 0, sacás la raíz de la ecuación y esa temperatura es la temperatura Boyle. Eso significa que a esa temperatura, ese gas real va a presentar un comportamiento ideal en un amplio rango de presiones y temperaturas. Ahí está, ahí lo tenés. Yo no me acordaba si está como P por V sobre T, está como Z igual a 1 más. Entonces, fíjate vos, si vos truncás en el segundo término esa ecuación, queda Z igual a 1 más BT. Si vos buscás que BT sobre B, esa función se haga igual a 0, queda Z igual a 1, queda como comportamiento ideal. Entonces, a la temperatura característica que llamamos T de Boyle, que hace que B de T sobre B sea igual a 0, queda el comportamiento Z igual a 1. Entonces el gas a esa temperatura se comporta como ideal, a pesar de ser un gas real. Y entonces, en un amplio rango de presiones y volúmenes, el gas tiene un comportamiento ideal a esa temperatura. Eso se lo ve, fíjense, ¿tenés para presentar, Emilio, la carta de compresividad generalizada? Ahí la busco, pero sí la debo tener, ya la busco. Profe, ¿podría después explicar ese gráfico que está abajo está en la página 10? ¿De qué se trata? Déjenme que no quiero avanzar sin mostrarles el diagrama. Después vemos lo que vos me decís. Ahí está. Fíjense, este diagrama, bueno, si ya han hecho el práctico, ya lo saben usar. Conociendo la presión reducida y la temperatura reducida, se saca el valor de Z del eje vertical fácilmente. Lo pueden usar y es fácil de usar, pero tiene implicancias conceptuales importantes que es muy bueno que ustedes lo tengan presente y claro. Fíjense, ¿qué dice este gráfico? Primero que nada, cuando la presión tiende a cero, la presión reducida tiende a cero, o sea, nos acercamos hacia el eje, hacia la izquierda, al eje vertical. Cualquiera sea la temperatura, fíjense, todos los gases tienden a qué valor de Z? 1. Entonces, quiere decir que a bajas presiones todos los gases reales se comportan como gases ideales. ¿Por qué como gases ideales? Porque cuando Z vale 1, el gas tiene comportamiento ideal. Después, a medida que incrementa la presión, va cambiando la presión, los valores pueden cambiar de Z mucho. Y fíjense que tenemos el rango desde 1 hasta 0,1, 0,001 y hasta 0,0001, o sea, 3 órdenes de diferencia, 2 órdenes de diferencia, 1 orden de diferencia. O sea, los gases reales pueden presentar comportamientos totalmente diferentes, con lo cual eso claramente indica que es muy peligroso aplicar el modelo ideal P por V igual a RT para ciertas condiciones de gases reales. Porque los errores que se pueden cometer pueden ser monstruosos. Y monstruosos en un sentido, a veces son gastos de capital, de inversiones que no dan su resultado, o a veces son problemas de seguridad donde llegamos a presiones o volúmenes o temperaturas que no se pueden manejar y pueden generarse accidentes industriales, con lo cual más precaución hay que tener. Y por otro lado, o sea, no tengo para mostrarles, pero bueno, vos podés mostrar con el Emilio, con el cursor, lo que acabo de referenciar, fíjense, está en la zona de presión reducida 2, en la línea de presión reducida 2, fíjense, a esa temperatura reducida, los Z pasan desde por encima de 1 hasta valores muy inferiores, de 0,2, 0,1. ¿Sí? O sea, 10 órdenes, puede ser hasta 100, 1000 veces. El error puede ser importantísimo, tengan muy presente eso. A pesar de estar en un gráfico muy compacto los números, pero hay ya un orden de diferencia acá de comportamiento. Y después, yéndose hacia la derecha, fíjense, cerca de la presión reducida 10,
la mayoría de los gases pasan por un punto donde el Z está próximo a 1, se juntan todos, es como si tuviesen un comportamiento similar, y donde los gases permanentes, que son los que arrancan a presión reducida a 0, por encima de 1 y empiezan a crecer lentamente, eso se los conoce como gases permanentes. Nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno. Los gases licuables son los que arrancan y bajan rápidamente, esos son los que hemos visto recién, toda la zona de temperaturas reducidas para abajo. Y en ese punto se cruzan donde todos tienen un comportamiento aproximadamente similar y casi 1, es más, cada gas, si ustedes se fijan, corta la línea de Z igual a 1 en una determinada condición de temperatura reducida y presión reducida. Es decir, donde está cortando Z igual a 1 cada gas, esa temperatura es la temperatura de Boyle de cada gas, porque está cruzando la línea de Z igual a 1. Y después, si ya me voy a valores de presión reducida mayores todavía, 14, 16, 18, 20, fíjense, la gran diferencia de valores de Z pasa desde 1,2 hasta 1,8, es decir, doble, a mayores valores de presión todavía. O sea, los errores que se pueden cometer ya no son tan grandes como en la zona original, que eran de un orden, 2 órdenes, pero ya sí pueden ser el doble o el triple los errores que se cometan según las condiciones características de cada gas real. Eso es lo que dice este diagrama. No solo usar el valor de presión y temperatura para sacar el valor de Z, sino dar una serie de informaciones que son las que acabo de mencionar, que es importante que ustedes la entiendan. ¿Está claro, chicos? ¿Puede explicar después ese gráfico de la página 10, profe? Sí, ese gráfico de la página 10, volvé a poner, Emilio, por favor, la carta generalizada. Es exactamente el mismo diagrama, es como si hiciese un zoom. Fíjate, el diagrama de la página 10 dice, está representando P por B en función de presión. Y el Z es una forma de poner P por B, porque P por B sobre RT es Z. Entonces, es casi el mismo gráfico. Modificada la escala por RT, pero es prácticamente el mismo gráfico. Si vas a hacer un zoom en el diagrama de compresividad en la zona donde la presión reducida tiende a 0, y hacemos un zoom grande ahí donde está marcando Emilio, verías lo que estamos representando en el diagrama de la página 10. Entonces, los gases permanentes arrancan de un valor con una pendiente positiva y crecen. Entonces, la temperatura es mayor que la temperatura de Boyle, la tangente es positiva, mayor que 0. Los gases que bajan hacia abajo, arrancan con pendiente negativa, son los gases que llamamos licuables, dióxido de carbono, metano, etano, todos los gases hidrocarburos. Entonces tienen una pendiente menor que 0 y tienden a bajar hacia abajo más rápidamente que los gases permanentes. Y por supuesto al medio, en esa infinidad de curvas, porque son infinitas curvas, queda claro, no hay un número finito, sino que hay infinitas curvas, va a haber una seguro donde la tangente va a ser exactamente igual a 0. ¿Sí? Entonces, en ese punto, cuando la tangente sea exactamente igual a 0, esa es la temperatura de Boyle para ese gas, y tiene un comportamiento ideal. Le pongo acá. Ahí está. Es lo que acabo de expresar. Está claro entonces que muchos gases arrancan hacia abajo con temperatura menor, con pendiente negativa, otros arrancan hacia arriba con pendiente positiva, y algún gas en esa temperatura, en esa condición, va a arrancar con la pendiente exactamente igual a 0. Ese gas está a la temperatura de Boyle. En esa situación. Bien, bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. No, de nada, Owen. Dice, profe, a mí me queda la duda de qué hacemos con todas las ecuaciones reales que hay, ecuaciones de gases reales que hay. ¿Cuál usamos en la práctica? Bueno, en la teoría tienen un poquito de ecuaciones de estado para gases reales. Hoy en la actualidad debe haber muchísimas más. Nosotros lo que vamos a hacer en la práctica va a ser aplicar algunas y compararlas con la ecuación de estado de los gases ideales para ver cómo varía el resultado usando una ecuación de estado que es la de los gases ideales. Ustedes, si ya leyeron la teoría, vieron que se come hace un montón de suposiciones que no son ciertas. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a aplicar las ecuaciones de estado para gases reales que tienen en cuenta un montón de cosas que no tenían en cuenta la de los gases ideales? Vamos a hacer alguna, pero eso fíjense que más que nada, y ahí
remarco lo que dijo Pablo, es importante que ustedes vean la parte conceptual, ¿sí? O sea, en un examen teórico no les vamos a pedir de memoria la ecuación de estado, no tiene sentido, sino que ustedes conceptualmente puedan ir ya preguntándose por qué esta ecuación es diferente a esta, qué está considerando, qué no está considerando, qué valor se va a acercar más a la realidad, por qué a eso apunten más que nada, ¿sí? Nosotros en el examen teórico de memoria no les vamos a tomar nada, no les vamos a pedir ninguna expresión. Lo ideal es que ustedes ya comiencen a estudiar conceptualmente eso, ¿sí? Van a ver que en la práctica es sencillísimo. Es hacer algunos cálculos, determinar los diferentes parámetros de las ecuaciones y calcular el valor, ¿sí? Pero nada más que eso. Profe, ¿por qué el valor tiende a 3? ¿Qué valor, Francisco? ¿Estamos viendo acá? 3. De todas las ecuaciones de TC van a 3. Todas las ecuaciones. En el diagrama de composición generalizado. ¿A dónde van a 3? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta, Francisco. No, yo no veo como... No. A ver, un segundo, ahí entro desde el celu para poner el micrófono. Dale, te esperamos, Francisco. Bueno, es eso lo que quiero que ustedes comiencen a ver, ¿sí? La parte conceptual más que nada. La práctica la vamos a ver, vamos a saber hacer cálculos, todo, pero si no hay una buena base conceptual no tiene sentido, se vuelven unos calculadores, ustedes hacen cálculo y no analizan qué están haciendo, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que ustedes tengan bien en claro la parte teórico-conceptual, ¿sí? Déjame ir un poquito más adelante, Emilio. Sí. No solo para el examen, para la vida profesional de ustedes. Cuando a alguno le va a tocar, por ejemplo, trabajar en Gasnor, posiblemente. Gasnor tiene su propia ecuación de estado y eso le va a pasar que si les toca trabajar en nitratos Austin, donde se produce amoníaco a 500 bar de presión y 1000 grados centígrados, condiciones altamente no ideales. Se usan ecuaciones para calcular las propiedades porque uno tiene que predecir qué es lo que va a pasar con el gas real. O sea, yo no me puedo quedar con un modelo ideal P por B igual a RT, donde estoy alejado de las condiciones de temperatura boiler o en condiciones críticas de altas presiones y temperaturas, donde yo tengo que saber cómo se va a comportar mi gas. Yo no puedo dejar al azar que un gas se comporte como quiera. Yo tengo que controlarlo, entonces tengo que saber cómo se comporta. Y entonces lo más común es que ustedes cuando entren a alguna empresa y que trabaje con un determinado gas, esa empresa ya tenga una ecuación porque ya hay tiempo trabajando sobre eso y la tienen bien afinada a los valores de las constantes para saber predecir exactamente qué pasa si yo lo caliento acá, qué pasa si yo le aumento la presión acá con las otras condiciones y poder controlar sobre todo condiciones de seguridad. Entonces, cuando ustedes entren en una empresa y que trabajen con algún gas o fluido, un gas en particular, estamos en tema de gases, entonces no es que ustedes van a tener que aplicar ahora, yo voy a elegir esta ecuación. No, ya está definido cuál es la que mejor funciona. Y la ecuación de estado que mejor funciona es la que predice el comportamiento que realmente ocurre en la práctica. Eso es en definitiva. Y que me predice qué pasa si yo cambio presión, volumen o temperatura en estos rangos, cuál es el impacto en las otras variables. Eso es lo que vos necesitas conocer y eso ya está determinado para cada una de las propiedades. Podrá existir algún caso particular donde les toque una empresa chica, donde no tiene, digamos, mucho desarrollo, o una empresa nueva que está trabajando con un gas nuevo, donde no tiene desarrolladas las ecuaciones, que no se conoce cuáles son las ecuaciones. Entonces ustedes, en ese caso, como dice Emilio, tienen que buscar las ecuaciones que mejor se adecúen y que más sustento teórico puedan tener, porque las ecuaciones de estado, ahora hay más de 200, 300 ecuaciones de estado, y cada vez son más complejas y todas se ajustan por regresión. O sea, hay que asegurarse de que funcionan bien para ese gas, y el cálculo matemático es fácil de hacer con computadora hoy en día, y buscar la mejor ecuación de estado, los mejores parámetros para el rango donde uno va a trabajar. Puede ser que les toque eso en la vida real, y a muchos les pasa eso y están trabajando con eso. ¿Sí? Es concreto, no es una cosa teórica que estamos dando y que después nunca más la van a hacer. Para algunos les va a tocar, a otros que trabajen en la administración no les tocará, pero sí les tocará al que trabaje en una planta industrial con un gas, va a tener que usar su ecuación de estado o su diagrama de composición o la mejor solución posible para ese gas real. Así es. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. No sé si Francisco se... Ahí está Francisco. Sí, profe, acá estoy. Decimos.
Por ejemplo, acá en la página 14, en la ecuación de Van der Waals, en la ecuación 242, sale que el valor es 3,85. Y después acá en la ecuación de Wall, por ejemplo, ya vale 3,75. Y dice, notamos una mejora sustancial al modelo de Van der Waals. Y bueno, que a medida que las otras ecuaciones van cada vez más bajando a 3, a eso me refiero. Sí, lo que pasa es que vos tenés que considerar lo siguiente. La relación 3,65, 3,75 es muy próxima al promedio que se observa en la mayoría de los gases reales en las condiciones críticas. O sea, indica cuán bueno cuál es el modelo del gas ideal. P por B igual a RT, es decir, el producto RT sobre PB es igual a 1. ¿Sí? Y en la práctica, la estadística para la mayoría de los gases reales muestra que el producto RT sobre PB en el punto crítico está en el orden de 3,65. Es decir, la mayoría de los sistemas, de los gases reales, la gran mayoría, porque este es un promedio, o casi todos, tienen una gran desviación del comportamiento ideal en el punto crítico, porque es el punto más crítico, precisamente el punto más complicado. Entonces, lo que uno hace es comparar ecuaciones de estado donde me diga cuán bueno es la ecuación en el punto crítico, pero que sea buena en el punto crítico. Por ejemplo, la ecuación de Wall, que da un valor de 3,75, es muy próxima al 3,85 promedio estadístico de todos los gases. Es muy buena en la zona del punto crítico, pero quizás sea muy mala, un poco alejado del punto crítico. O sea, no hay una ecuación de estado que sea la perfecta para todas las condiciones de presión y temperatura, sea la mejor ecuación de estado. Para el mismo gas yo puedo trabajar con dos ecuaciones distintas, que una es mejor en una zona crítica y otra es mejor en la zona alejada del punto crítico. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. No hay una ecuación ideal perfecta, esta es la mejor. Por eso en el apunte compara y usa como método de comparación en la zona más difícil. La zona crítica es la zona más difícil, claramente. Pero puede ser que una ecuación como la de Wall, que anda muy bien en la zona del punto crítico, no ande tan bien a otras presiones y temperaturas. Y en otras presiones y temperaturas sea mejor usar la ecuación de Dieterich o cualquier otra ecuación. ¿Está claro? Eso también es importante que ustedes tengan claro que no existe la solución mágica, esta ecuación de estado me anda bárbaro. No, anda bien, se ajusta, es una frazada corta. Uno la ajusta bien en una zona y se desajusta en otra. Entonces hay que buscar dónde va a trabajar uno para saber cuál es la mejor ecuación. Como yo te decía hace un rato, ese trabajo ya las empresas que trabajan con gases ya lo han hecho, ya están trabajando hace muchos años con la mejor ecuación. Entonces no es que uno tiene que entrar a inventar nada, ya viene a trabajar con esa ecuación de estado y en las condiciones. Ahora, si vos estás trabajando en gas NOR y vos tenés el gasoducto a presiones hasta 60 bar y vos estás usando una ecuación de estado y ahora resulta que hacen un gasoducto con un caño de más espesor y van a transportar para dar mayor capacidad de provisión de gas y va a transportar a 150 bar, puede ser que la ecuación de estado que está usando a 60 bar y que la tenés optimizada hace 50 años, a 150 bar tenga un comportamiento totalmente distinto y no sirva de esa ecuación de estado, entonces tendrás que trabajar para arreglar y buscar, y todo eso se hace por regresión matemática, ajustando los comportamientos reales que uno mide con los parámetros para encontrar la mejor solución. ¿Está claro, Francisco? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, yo les quiero decir que creo que es una cuestión de timidez, un poco que no se animan a preguntar. Las preguntas que hicieron fueron preguntas muy buenas, ¿sí? Que realmente, bueno, sirven para aclarar y seguramente a más de uno les sirvió para aclarar alguna duda que seguramente tenía y no se animó a preguntar. Acá, chicos, sáquense la timidez, ¿sí? Acá el ingeniero Lurralde y yo estamos para responder las dudas de ustedes, para eso estamos. Entonces, ojalá que las próximas clases teóricas se animen a preguntar un poco más, ¿sí? Hagan preguntas por el foro, utilícenlo, aprovechenlo, porque después cuando llegue el momento del examen escrito y el examen oral no vamos a poder responder las preguntas, ¿sí? Y lo que yo les dije en la primera clase, termodinámica es la base de todas las materias de procesos que siguen después. Entonces, si ustedes no tienen bien clara esta base, después van a comenzar a hacer agua, primero van a pasar termo y después si pasan va a estar todo medio flojo construido, ¿sí? Entonces sáquense las dudas, chicos, no se queden con dudas, ¿sí? Tómense el trabajo de leer la guía de lectura, si es 1, 2, 3 veces, a veces que sea necesario,
busquen en los libros, busquen en internet y hagan las consultas, ¿sí? No se queden con dudas porque no tiene sentido, si no, ¿sí? ¿Me deja Sí. agregar algo, Emilio? Sí. Como no pude hacerlo en la primera clase, bueno, aprovecho ahora también, más allá de lo que les dije, de que estudien en conjunto, que ayuda mucho. También es importante, usted y Emilio lo mencionó hace un rato, son unos calculadores expertos, son muy buenos calculadores, porque eso es lo que les vienen enseñando en las materias básicas. Termodinámica, la primera materia que ya no es básica, ya es de la carrera, digamos, de la parte científica de la carrera, donde ya seguimos manejando ecuaciones, pero no somos resolvedores de ejercicios de ecuaciones, sino que acá ya importa más el concepto que el cálculo. Por supuesto que calcular es importante, porque si yo hago mal el cálculo y después calculo un tanque de 2 metros cúbicos y necesitaba 20 metros cúbicos, me voy a perder el trabajo como primera condición. Entonces, el cálculo es importante, claro que sí, pero más importante es el concepto. Entonces, ustedes le pongan concepto al mundo físico donde se están metiendo y empiecen a poner cosas. Por ejemplo, todos ustedes deben tener, o la mayoría deben tener una cierta proporción, gas natural en su casa y otros deben tener gas de garrafa. ¿Cuál es la diferencia entre el gas natural y el gas de garrafa? Empiecen a meterse en la vida real. Es decir, cada tema que toquemos, hay cosas en la vida real que usted tiene que empezar a entenderlo y ya olvidarse de ser resolvedores de ecuaciones, que es importante, insisto, pero no es lo más importante. Lo más importante es que la vida real. Entonces, gas natural, ¿qué es gas natural? Es una mezcla de qué gases, gas propano, el de gas de garrafa, el que tenga conexión a garrafa, qué gases son los que están metidos adentro. Empiecen a meterse en la vida real donde un ingeniero que va a tener que manejar temas técnicos y económicos reales, y ya dejen de ser calculistas. Eso es muy importante, es un clic que tienen que hacer ustedes. Totalmente, y bueno, y la idea de Termo es darles esas herramientas para que ustedes comiencen a tener ese criterio que ya forma parte del ingeniero industrial que van a hacer el día de mañana, porque un ingeniero sin criterio, sin una parte conceptual fuerte, no es más que un calculista, ¿sí? Por eso es tan importante esto. Así que bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Si no hay otra duda, terminamos la clase y les recuerdo de que el lunes tienen evaluación por tema, ¿sí? Del tema 1 y del tema 2, todo teoría y práctica del práctico que ya vimos del práctico 1, ¿sí? Y después vamos a hacer el TP, ya veo si voy a grabar un video, si lo volvemos a hacer en vivo como hicimos la clase pasada, ¿sí? Eso les voy a ir diciendo dependiendo cómo se van dando las cosas. No sé si hay alguna otra duda. ¿Profe? Sí, Francisco. Sí, yo quería preguntar, ¿a qué se refiere con el punto crítico del gas? ¿El punto crítico? El punto crítico es el punto cuando vos desarrollás el comportamiento presión, volumen, temperatura para un fluido. Aparece para todos, eso es absolutamente empírico, experimental, no es que alguien lo predijo, sino que se observó. Andrew fue el primero que observó aparecer la forma de la campana, donde se observaba que de golpe un gas que se venía comprimiendo, de golpe hacía un cambio de volumen abrupto, y a partir de ese cambio, de una caída rápida de volumen, sin cambio de presión, y después a partir de ese punto, para lograr disminuir el volumen, era necesario grandes cambios de presión. Absolutamente experimental y nada de teoría, simplemente describió lo que observaba y apareció la campana de Andrews. Bueno, el vértice de la campana de Andrews, en el punto donde la isoterma se hace tangente a la curva de Gauss, a la campana de Gauss, en ese punto, ese se lo conoce como punto crítico, y es el punto donde tiene una característica matemática que es un punto de inflexión, es decir, cambia la concavidad, la primera derivada y la segunda derivada son nulas. Ese punto, que es el más complicado, se lo define como punto crítico. ¿Y eso depende de cada gas? Cada gas tiene una campana distinta, y cada gas tiene la punta de la campana, es el punto crítico, tiene un valor de presión y temperatura y volumen diferentes. Y eso es característico de cada gas. Y el gas en China, por decir cualquier cosa, el propano en China o el propano en Argentina, en Salta, tienen exactamente el mismo valor de presión crítica, por supuesto. El valor depende del gas y no de dónde está. ¿Está claro, Francisco? Sí, profe, gracias. Bueno. Owen, no sé si querías decir algo. A mí me había quedado una duda, profe, sobre la temperatura crítica, si la temperatura de Boyle podría ser más alta que la temperatura crítica.
No, la temperatura crítica es el punto donde aparece, por debajo aparece la campana de gas, es decir, donde se licúan los gases. Y claramente el comportamiento ahí es alejado del ideal. Entonces, las condiciones donde nos observamos que la temperatura y la presión son tales que el gas presenta comportamiento ideal, ya lo hemos dicho, son bajas presiones. Entonces, a bajas presiones el gas tiende a comportarse como ideal. Y a altas temperaturas el gas tiende a comportarse más como ideal. Entonces, baja presión y alta temperatura, en la mejor condición las temperaturas Boyle están en ese orden de valores a altas temperaturas, no muy por encima de la temperatura crítica. ¿Cómo, profe? Me confundió en lo último que dijo. Que las temperaturas de Boyle son las temperaturas a la cual a distintas presiones el gas se comporta como ideal, ¿correcto? Esa es la temperatura de Boyle. Ahora, la temperatura crítica es el punto más crítico, del punto donde están más cercanos y donde están los mayores cambios a esa temperatura. Ahí está pasando del líquido a gas sin licuarse, donde se junta la curva del lado derecho de la campana con el lado izquierdo de la campana. En ese vértice, yo llamo vértice, no es un vértice, es una curva, digamos, plana. En ese punto lo llamamos crítica y es una temperatura muy baja, donde ya el gas está prácticamente licuándose a esa temperatura, ¿sí? Entonces, por debajo de la temperatura crítica, los gases se licúan. Por encima de la temperatura crítica, los gases no se licúan, sino que pasan del líquido a gas, comportamiento de líquido a gas, como estados correspondientes o estados fluidos. Entonces, la temperatura de Boyle que alcanza un comportamiento ideal, claramente tiene que estar por encima de la temperatura crítica, no por debajo. Muchas gracias, profe. Sí, me quedó claro. ¿Sí? Bueno. Profe. Entonces, sí. Buen día. Yo tengo una pregunta. En el caso del agua, en su punto crítico, ¿cómo se podría explicar si el vapor se comporta como un gas ideal o no? El agua, el vapor de agua, digamos. En su punto crítico. Claro, a partir de su punto crítico, ¿cómo se podría explicar si el vapor de agua se puede comportar o no como un gas ideal? ¿Qué quieres decir con a partir de su punto crítico? Eso no te estoy entendiendo. ¿Por arriba, por encima, por debajo o claro, alejado a los cercanos? Por encima. El punto crítico, la temperatura crítica, es la mínima temperatura a la cual el gas se transforma en líquido, cambiando su estado, digamos, su volumen rápidamente. Fíjate vos, tomá una campana de Gauss y dibujá una temperatura por debajo de la temperatura crítica. En cualquiera sea el valor que vos tomes, más cerca o más alejada de la temperatura crítica, hay un delta de volumen importante, un cambio de volumen importante, con muy bajo cambio de presión. Es decir, si vos fijate en esa curva que está mostrando Emilio, si vos venís, andate al extremo derecho, Emilio, en la temperatura, a una temperatura por debajo de la crítica. Ahí. Vos venís, fíjate, vas bajando el volumen, vas cambiando el volumen. Entonces, hay con pequeños cambios de presión, hay grandes cambios de volumen. Estamos en la zona que llamamos gas compresible. Pequeños cambios de presión generan grandes cambios de volumen. Entonces, el fluido se está comportando como un gas, como lo que nosotros definimos como gas. A medida que te acercas a la campana, llega al punto S, donde de golpe, sin cambio, fíjate, de presión, porque es una línea horizontal, sin cambio de presión, el volumen cambia bruscamente. Eso es lo que se observa, eso es absolutamente experimental. Y a partir de ese punto, Andrew, que fue el primero que hizo esto, observaba que para pasada esa etapa donde había un cambio brusco de volumen, con nada de cambio de presión, de golpe ahora yo quería seguir disminuyendo el volumen y al pistón le costaba muchísimo y necesitaba grandes cambios de presión, subir la línea vertical hacia arriba. ¿Ves? Entonces, eso es por debajo de la temperatura crítica. Por encima de la temperatura crítica, tomemos la temperatura, no llego a ver bien si este sub C dice, esa temperatura, la de arriba, no, la de más arriba. Por ahí, cualquier temperatura por encima de la temperatura crítica, vos vas pasando de un estado donde tenés pequeños cambios de presión y altos cambios de volumen, donde la flecha está, y vas pasando levemente y vas cambiando y llegas hasta el extremo izquierdo, donde empieza a haber
grandes cambios de presión necesarios para un pequeño cambio de volumen. Entonces pasa del estado, lo que nosotros llamamos gaseoso, a estado líquido, sin un cambio aparente como el que vemos por debajo de la temperatura crítica. Entonces, la temperatura crítica es la temperatura a la cual ocurre el cambio, por debajo de esa temperatura crítica ocurre el cambio brusco de volumen, por encima de la temperatura crítica no ocurre ese cambio aparente y solo se pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, a una condición de estado gaseoso a una condición de estado líquido, sin haber una discontinuidad de alguna manera, como se veía por debajo de la temperatura crítica. Entonces, tu pregunta específica era cómo decíamos o cómo veíamos que se comportaba por encima de la temperatura crítica el gas. Bueno, se comporta como te estoy diciendo. Hacia la derecha, hacia el extremo derecho, se comporta como un gas, es decir, pequeños cambios de presión provocan importantes cambios de volumen. La tangente es baja, tendiendo a cero. En el extremo izquierdo, pequeños cambios en el volumen se logran con grandes cambios de presión, extrapola esa línea ahí. Entonces, eso es lo que llamamos comportamiento líquido incompresible, con las pendientes tendiendo a infinito. Entonces, el fluido pasa de un comportamiento gaseoso a un comportamiento líquido sin pasar por la campana de liquefacción, por arriba de la temperatura crítica. Por debajo de la temperatura crítica se licúa. Entonces, si tu objetivo es licuar un gas, claramente lo tenés que llevar por debajo de la temperatura crítica, para que exista esa discontinuidad. Entonces vos pases del punto ese que está marcando hacia el extremo del punto, yo no llego a leer, estoy ciego ya, para llevarlo a ese punto donde marca Emilia en este momento. Desde el punto B al punto C, entonces lográs un gran cambio de volumen y lo pasás a estado líquido fácilmente a temperaturas relativamente manejables, por debajo de la crítica. ¿Está claro o no, Franco? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si hay algo que yo contesto y no está claro, chicos, no duden en decir no entiendo, lo vuelvo a repetir de otra manera hasta encontrar la salida, ¿no? Por favor, no se preocupen de preguntar 2 o 3 veces lo mismo. Es entendible que por ahí no lo vean y la idea de estas reuniones que hacemos ahora en la clase es esa, que le expliquemos hasta que ustedes lo entiendan. Pueden decir 3 veces sin ningún cargo de conciencia, no entiendo. Por favor, no se limiten por eso. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Sí, yo quiero preguntar, pero sobre la ET, ¿puede ser? Sí, ¿qué querés preguntar sobre la evaluación por temas, Francisco? ¿Cómo va a ser la modalidad? La modalidad va a durar 20 minutos, ¿sí? Ustedes van a ingresar, cada uno va a tener una ET diferente que es al azar, y son 4 preguntas, seguramente 2 de cálculo, donde tienen que ingresar el valor al Moodle, digamos, se tienen que entrar a la plataforma, ahí va a estar la evaluación, hacen clic y a cada uno le sale una evaluación diferente porque sale de un banco de preguntas que se mezclan las preguntas al azar para cada uno. Y les van a salir seguramente 2 de cálculos sencillos, y que tienen que tener calculadora, tabla de conversiones, todo lo que usamos en el práctico, tabla periódica de los elementos, todo. Y 2 de cálculo y seguramente 2 múltiple choice teóricas, ¿sí? O sea que para ingresar solamente para meter dentro, que ustedes tengan que meter el número, va a ser algo con cálculo y lo otro va a ser múltiple choice, ¿sí? ¿Sería sincrónico, profe? Todos entran a las 10 y tienen hasta las 10:20, sí. ¿Está claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Y después Profe, tenemos Sí. ¿el TP del lunes ya está subido a la plataforma o No, todavía ni lo no? armé todavía. Así que seguramente va a estar el domingo a la tarde o lunes a la mañana, ¿sí? Antes del práctico seguramente va a estar, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Profe, Sí, Camila. a mí me quedó una duda con respecto al ejemplo que el profe había puesto del pistón, o sea, del gas que estaba en un cilindro y que tenía un pistón.
Bueno, usted planteó en el caso de que se le aumenta la temperatura con un mechero. Mi pregunta es si, por ejemplo, de alguna forma se le disminuye la temperatura. ¿Se realiza trabajo de forma inversa? O sea, ¿se comprime y el pistón se baja? ¿O eso no pasa en la realidad? No. Si vos estás en el caso, suponete, acá habíamos visto el ejemplo de agregar energía en forma de calor. Entonces aumentaba la temperatura y al aumentar la temperatura tiende a aumentar la presión. Si está posible aumentar el volumen también, entonces el gas expande y empuja el pistón y produce trabajo. El caso opuesto que el que vos preguntás ahora es el caso de introducir trabajo, empujar con la mano el pistón. No. Si obligarlo a decir. No, o sea, si se le disminuye la temperatura, o sea, poniéndolo en un baño de hielo, por ejemplo, el pistón se baja. Enfrío el gas. De vuelta, ahí tenés dos posibilidades. Si vos lo enfrías, le sacás calor, ahora esa es la pregunta, perdón. Entonces, si el pistón está libre, se mueve libre, lo que va a ocurrir es al bajar la temperatura, por la ley de Gay-Lussac, va a bajar el volumen, entonces va a tender a contraerse el fluido, y entonces el pistón se va a desplazar hacia abajo, ¿correcto? Ahora, si el pistón está cerrado, bloqueado, que no puede moverse, en ese caso, vos le sacás calor, como el pistón no se va a poder contraer, lo que va a tener que ocurrir va a haber un cambio de la energía interna del gas que te, digamos, compense el efecto del enfriamiento que vos estás haciendo. Entonces, va a bajar la energía interna, va a disminuir la energía interna para compensar la disminución de temperatura. Bien, profe, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, si quedan dudas, si les surgen dudas, cuando vuelvan a leer la guía de estudio, los libros, lo que sea, por favor la vuelcan en el foro, ¿sí? Pero que un día antes del parcial no aparezcan dudas de este tema, ¿sí? La idea es que vamos llevándolo, digamos, continuamente, porque si no después es un lío que se mezclan todos los temas, ¿sí? Lo ideal sería que ahora en el foro de consulta escriban las dudas de este tema y del tema de gas ideal y gases reales, ¿sí? O sea, tómense el trabajo de leer bien estas guías de estudio, seguramente después si llegan a surgir dudas las podemos escribir, pero que no quede todo desordenado en lo que voy, ¿sí? Hagamos un proceso continuo de ir leyendo las guías de estudio y ir resolviendo las dudas conceptuales. Si aparecen dudas, las vuelcan en el foro, ¿sí? De estos dos temas que acabamos de ver ahora, ¿sí? El lunes, les vuelvo a recordar, evaluación por tema a las 10 de la mañana, y 10:30 alargamos el práctico, ya sea con un video o en un encuentro sincrónico en vivo, ¿sí? No sé, Pablo, si querías decir algo, perdón. Y otra recomendación adicional relacionada a lo que vos acabas de decir. Si surgen dudas, cada clase es para evacuarlas. Y si después surgen leyendo, como dice Emilio, pónganlas en el foro. Escríbanlas y que queden en el foro. Pero no las dejen acumular, porque después pequeñas dudas en primer principio, más dudas que surjan en segundo principio, ¿no? Después se hace ilevantable, cuando se quieran dar cuenta, se hace ilevantable y ya perdieron la materia. Entonces, exactamente, no dejen que se acumulen, porque es como en un gimnasio pesa, después de levantar 200 kilos es imposible y nadie lo puede hacer. Sí, por eso les digo, la recomendación es que lleven al día la materia, ¿sí? Que el práctico 2 cuando vayamos a ver gases reales, esté libre de duda conceptual y entendamos bien el práctico. Después cuando veamos ya el primer principio, esté todo conceptual bien, el práctico y también el práctico. Si no se dejen acumular los temas, se hace una bola de nieve que es imposible remarla después, ¿sí? Así que, bueno, eso. Entonces, si no hay más dudas, debemos por terminada la clase. Los invito nuevamente a leer las guías de estudio, a ampliar y consultar las cosas que sean necesarias. Y nosotros nos vemos el lunes con el práctico, ¿sí? Tendrían que ver para la próxima clase entalpía, ¿no? Entalpía, sí, entalpía, todo entalpía. Es el que ya está ahí subida también en la plataforma, la guía de estudio sería la guía de lectura 4, ¿sí? Así que, por favor, eso para el próximo viernes. Sí, o bueno, no sé qué necesitas. Era respecto a la pregunta que hizo mi compañero, o sea,
que el vapor de agua entonces se comporta de forma ideal a bajas presiones, altas temperaturas y por encima del punto crítico. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí, me En interesaba. general, en general, cualquier gas, es genérico, esto es comportamiento generalizado. Cualquier gas a baja presión se comporta como gas ideal, independiente de la temperatura. Ya baja presión es una buena condición para decir el gas se comporta como ideal. ¿Qué es una baja presión? Una baja presión depende mucho. Puede ser un gas que tiene una presión crítica elevada. Una baja presión puede ser una presión atmosférica. Ahora, un gas que tiene una presión crítica del orden de la atmósfera, una atmósfera puede ser no una baja presión, o sea, es relativo el término de baja presión, ¿está claro? Si yo tengo un gas crítico, un gas que tiene una presión crítica de 100 bar, 100 atmósferas. Un bar es una presión muy baja, entonces el comportamiento seguramente va a ser ideal. Ahora, si yo estoy con un gas que tiene una presión crítica de 0,1 bar, la presión de un bar es una presión altísima, no es una presión baja. ¿Está claro? Es relativo a la condición crítica del gas que está considerando. Bien. Gracias, profe. Esa era mi duda. Bueno, gracias a vos, Rubén. Bueno, chicos, cualquier duda, entonces, por favor, la escriben en el foro de consulta y la respondemos lo más rápido posible. ¿Sí? Lo mismo va para la práctica. Bueno, entonces cualquier cosa nos están escribiendo y nos vemos el lunes nosotros y el próximo viernes con el ingeniero Alonso.